Cuando me acerco al saxofón, yo ya tenía, como te decía, 2 años estudiando clarinete. Entonces, pues mi primer acercamiento pues fue a la música culta, ¿no? Que yo ya de cierta manera había escuchado gracias a mi papá, que él fue un gran melómano, ¿no? Él escuchaba mucha música de todo tipo, no solamente música culta. Entonces yo por ahí, pues, escuchaba discos que él tenía, ¿no? Entonces cuando llego a la orquesta y que pues solamente pues, te dan música académica y música culta, lo que mal llamada se conoce como música clásica, este, son periodos. Entonces, yo ya tenía un cierto acercamiento y conocimiento. Entonces estuve ahí tocando 2 años y pues para mí me era muy cómodo, ¿no? Yo me sentía a gusto, no me sentía tan ajeno, y estaba aprendiendo y todo. Entonces cuando mi papá me compra mi saxofón, pues resulta que el saxofón se queda ahí parado, porque yo todo mi trabajo y mi desarrollo, con lo que me desenvolviera con el clarinete, pues por más que quería como meter el saxofón, no había tanta música, tanto repertorio, o había arreglos muy pobres para saxofón, pues ahí lo tenía, ¿no? Casi no lo ocupaba, y mi saxofón padrísimo, nuevo, y todo que me regaló mi papá, pues no lo tenía, ¿no? Entonces, ahí fue ya un poco donde empieza la historia de cuando ya llegó el acercamiento a la banda, ¿no? A la nana, porque pues Paco me veía y me decía, oye, yo estoy yendo a tocar con bandas que están surgiendo, que quieren sección de metales, pues vamos para que toques tu saxo, ¿no? Porque yo a la orquesta llegaba luego con mis playeras de Nirvana o de Caifanes, o así. Entonces él me decía, ¿a ti te gusta el rock? Y yo, sí, 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 también me gusta el rock, ¿no? Entonces él como que me vio ese perfil y me invitó, pero me invitó y pasó como un año que yo me coticé. No iba, pues yo estaba bien chavo, tenía 14, 15 años, 16 años, cuando Paco, él empezó a tocar con Panteón, y él tocaba con la Matatena y con la Tremenda y con la Secta, sobre todo. Lo invitaban a tocar porque pues, era como el único músico que tocaba el trombón y tenía un poco de escuela y sabía leer. Entonces ahí se lo compartían. Entonces él fue el que me invitaba, primero con Panteón. Debo decir que yo primero toqué con Panteón antes que con cualquier otra banda. Entonces esos fueron como mis primeros acercamientos. Entonces, en ese momento que tú dices que empezaste ahí con Panteón, ya fue cuando empezaste también a conocer ahí a Jorge, a Liliana, al Conejo, o sea, todo eso, digo, me imagino que ahí ya fue cuando empezaste a Sí, cruzarte a no, Conejo, ahí, ¿no? ahí conocí a medio mundo. Ahí fue cuando empecé a conocer a medio mundo. O sea, yo empecé a tocar con Panteón, pero no como integrante. A ellos me invitaban porque ellos estaban como igual apenas haciendo su desarrollo, y eran como un tipo colectivo también porque luego invitaban otros músicos. Entonces, en una de esas, pues Paco ya llevaba un rato invitándome y yo no iba porque no me daban permiso, porque yo estaba bien escuincle. Yo le decía a mis papás, oye, es que va a haber una tocada y me invitan. Y no, 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 te vayan a robar el saxofón. Ya ves que en la ciudad ni se da eso de los atracos. No, nada, yo hoy en día menos. Sí, hoy en día menos. Entonces, para mí, pues era un riesgo con 16 años, irme solo en la noche con mi sax nuevecito, ¿no? Entonces, un poco, pues me cuidaban un poco, yo también me cuidaba porque yo no estaba nada maleado, nomás que lo que había vivido en mi barrio, ¿no? Con mis cuates y todo. Entonces, en ese sentido, el acercamiento tardó. Me acuerdo que a Paco lo plantaba. Llegábamos a la orquesta, a la escuela, y me veía y me decía, ¿qué pasó? ¿Y tu sax? Y no, pues no me dejaron. Y ya él se iba a la tocada, ve tú a saber, ¿no? Ahí le preguntarán a qué tocaba se fue, cómo estuvo y qué estaba haciendo. Yo perdí casi un año, que no iba, no iba. Y él me insistía, ¿no? Hasta me acuerdo que una vez fue cuando me, me llevó con ellos a una tocada, y eso porque íbamos con otro amigo de igual entrañable, Mauricio, y él nos llevó en su carro. Y, bueno, si él nos da raya en su carro, pues vamos, y me llevó a una tocada, a verlos, y luego no me acuerdo si eso fue antes, sí, creo que eso fue después. Sí, fuimos a un ensayo con Panteón, que fue cuando los conocí. Este, Llegar a un ensayo en la noche después de que nosotros salimos de la orquesta, pues fuimos a un ensayo, creo que era la casa de Darío, el bajista, y ahí los conocí. Ahí abrieron la puerta y ahí salió Misael, salió Felipe, salió Leonel, salió Román, bueno, Shenka y todos ellos, ¿no?
y yo llegué con mi sax, y me decían, oye, pues a ver, pues tócale, ¿no? Yo me acuerdo que, qué feo tocaban, no tenían técnica, no tenían nada, pero qué chido sonaban, ¿no? Yo decía, órale, estos cortes, pues el tabo, el piolín, pues no tenían mucho desenvolvimiento del instrumento, pero ya todos juntos sonaban chido, ¿no? Y yo decía, órale, qué chida banda, ¿no? Sonaban bien padre. Y ahí me acuerdo que Misael me decía, mira, esta figura es así, ta, 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 me pasaba cúrame y no sé, todas esas, ¿no? Y yo pues ahí me puse a tocar un ensayo con ellos. Y ya me acuerdo que al otro día tocaban y ya me acuerdo que el Paco les dijo, oigan, lo puedo llevar a la tocada y todos, siempre, eso sí, a la fecha, ¿no? He recibido siempre mucho hermandad de ellos siempre han sido muy chidos conmigo, ¿no? La verdad es que siempre se han portado muy bien. Y me acuerdo que Felipe decía, sí, claro, llévalo, tú llévalo y hay que caiga a la tocada. Y ya me invitaron a un primer toquín donde que se canceló, por cierto, donde iba a estar bueno, iba a tocar La Secta, La Tremenda, La Matatena, El Panteón, y creo que ya, en la tarde, como a mediodía, no recuerdo en el lugar, era una estación del metro de la línea rosa, no sé si era Balbuena, no recuerdo, una onda por allá. Entonces yo llegué y la tocada se canceló, pero empezaron a llegar todas estas bandas, que fue cuando yo los empecé a ver por primera vez, ¿no? A todos estos personajes, ¿no? Al Wiwi, al Cotardo, al Benji de la Matatena, a los de la Tremenda, y ahí fue donde los vi. Entonces me acuerdo que esta tocada se canceló, y yo bien triste, pues ya bailó, ¿no? Y ya me acuerdo que decía, no, pero ahorita va a haber otra, ahorita nos vamos a ir a otra, tú no te preocupes. Entonces me acuerdo que de ahí nos fuimos a otra, donde el cartel era Panteón Rococó, La Sotehuela, Parto de la Chole y Nanapancha. Entonces ahí nos fuimos y, y cuando llegamos, creo que estaba tocando La Sotehuela, sí estaba tocando La Sotehuela. Y ahí me dice Paco, mira, ellos son La Sotehuela, ¿no? Está Liliana ahí cantando y todo. Y luego me acuerdo que en ese lugar, cerquita de ahí, había un señor que le estaba reparando su estuche, creo, a Paco. Y me dice, vamos a por mi estuche de trombón. Bueno, el punto fue que nos salimos de la tocada, fuimos a ver a este señor que quedaba cerquita de la tocada, regresamos y con ese inter tocó Nana Pancha y yo no los vi porque yo me fui con Paco, no los vi. Y ya cuando regresamos, pues ya Panteón cerraba, ¿no? Y ahí fue donde yo me subí por primera vez a un escenario con una banda de ska y me acuerdo que toqué Nada Pasó, con esa canción de Butear. Sí. Y yo nada más quedaba por una o dos canciones que había medio ensayado allí con ellos en su ensayo, y al final pues ya me quedé el resto de la tocada ahí, medio, Misael me iba diciendo cómo iba la rola y todo. Y ya te repito, ya de ahí pues ya llegábamos a casa de Misael, ahí ensayaba la azotehuela y pues ya todo lo demás.